Un saludo cordial a todos. A ver, hoy ya veremos el tema de las discusiones de la comunidad, también universal, pero desde la mirada de Santo Tomás y Marsilio de Padua. Estas diapositivas y el diálogo que pretendo entablar están basados de manera textual del libro Historia de la Teoría Política de George Sabin, que es un texto, diríamos, base para un curso de admisión prefacultativa. A ver, no sin antes mencionar, por ejemplo, que más o menos al periodo del siglo VII hacia adelante emerge en Europa una nueva forma de producción económica y social denominada feudalismo, la que al mismo tiempo coincide con el pleno desarrollo de la Iglesia en términos de sus poderes, pero también en términos de las concepciones de la jurisdicción tanto espiritual como terrenal, es decir, la Iglesia cristiana, apostólica, romana, que ha ido constituyéndose en hegemónica en la influencia, repito, occidental, va a emprender toda una doctrina, ¿sí?, que de alguna manera va a intentar justificar sus poderes incluso en los ámbitos seculares o, si ustedes quieren, terrenales, hasta el grado de inmiscuirse en los asuntos de la vida privada, ¿sí? Va a intentar, a medida que va a pasar el tiempo, siglo X, XI, XII, hasta más o menos el siglo XV, va a intentar incluso comercializar el perdón, en lo que normalmente denominamos el tráfico de indulgencias, lo que va a provocar fuertes cuestionamientos, ¿no?, especialmente aquellos vinculados a Martín Lutero, que prácticamente va a generar una especie de unas 95 tesis en contra de ese orden medieval, pero también de ese orden eclesiástico, ¿no? Y por lo tanto, todo este periodo también, en segundo término, también se va a caracterizar por una permanente disputa de estos poderes jurisdiccionales en el ámbito secular entre las monarquías terrenales y el poder de la Iglesia o los poderes papales, denominados más adelante monarquías papales. Entonces, estas dos fuertes tendencias, diríamos, en algún momento asumen características políticas que los mantienen en una controversia que solamente va a ser justificada y acompañada, por ejemplo, como autores como Santo Tomás o el propio Marsilio de Padua, el primero justificando esta idea de una unidad universal en términos de que todas las acciones del hombre, incluso la ley positiva que él mismo plantea, devienen precisamente de una jerarquía, una estructura normativa, legislativa, en donde, por ejemplo, la ley divina determina o influye en los comportamientos morales, éticos de los individuos, o por el contrario, Marsilio de Padua plantea incluso la posibilidad de no solo cuestionar el papel de la Iglesia, sino generar, ¿sí?, una nueva teoría, una nueva propuesta muy vinculada, por ejemplo, a las formas conciliares al interior de la Iglesia, y a partir de eso emular, o si ustedes quieren, copiar o llevar este modelito a los ámbitos seculares en los primeros pasos de lo que va a significar las teorías, por ejemplo, del Estado y los acuerdos al interior de este, ¿no? En ese entendido, veamos algo de contexto y propiamente en torno a las teorías tomistas y las teorías de Marsilio de Padua.
en primer término, diríamos que no había propiamente en este periodo un sentido moderno de lo que hoy día conocemos como Iglesia y Estado. Es decir, no había un cuerpo que formase el Estado y otro que constituyese la Iglesia, ya que todos los hombres estaban incluidos en ambos, ¿no? Es lo que les decía en la anterior sesión o en la anterior diapositiva, cuando les hablaba que, por ejemplo, en el caso de las autoridades no había una definición nítida respecto a por ejemplo, a una autoridad judicial o una autoridad política o legislativa, ¿sí? Gran parte de estas atribuciones y competencias eran fungidas por un mismo individuo, ¿sí? Lo mismo está pasando en el caso de instituciones como el Estado y la Iglesia, ¿no? La Iglesia no se visibilizaba de manera nítida en términos, por lo menos, en una infraestructura con toda una jerarquía eclesiástica que, cierto, era acompañada, pero no era absolutamente visible y no se definía cuáles eran sus límites y cuáles eran sus ámbitos. Lo mismo en el caso de la mirada gubernamental en términos de Estado, no había una concepción nítida de aquello y por lo tanto se había emprendido un camino difuso donde posiblemente ambos espacios, es decir, Iglesia y Estado, muchas veces confluían en los mismos ámbitos, en las mismas atribuciones y en los mismos comportamientos de los individuos, ¿sí? Entonces, como por ejemplo había enseñado San Agustín en la Ciudad de Dios, solo había una sociedad cristiana en la que estaba incluido, al menos hasta el siglo XI, el mundo entero, ¿no? De ahí viene la denominación de la comunidad universal. Y por lo tanto, esta sociedad tenía bajo Dios dos cabezas, ¿no? Una el tema del Papa y otra el emperador. Dos principios de autoridad, el gobierno espiritual de los sacerdotes y el temporal de los reyes, y dos jerarquías de magistrados. Sin embargo, no existía división en dos cuerpos o sociedades. En cierto sentido, diríamos que esta controversia va a estar presente durante todo el periodo del feudalismo, toda la gran parte de la Edad Media, entre estas dos jerarquías, que por supuesto generaban un conflicto de competencias, esto que les comenté hace un momento, tal como podría surgir entre dos funcionarios del mismo Estado, es decir, había instituciones como el Estado y la Iglesia que confluían con sus competencias en las mismas temáticas, ¿no? Y eso de alguna manera está generando los principales conflictos respecto a, si vemos desde la mirada del hombre o de la mujer promedio en este periodo, moralmente, éticamente es posible que tenga que mirar hacia el lado de la Iglesia o obedecer en ese sentido, pero en los ámbitos públicos al mismo tiempo obedecer los designios o el mandato jurídico político de las autoridades seculares o terrenales, ¿no? En ambos casos no había, en ambos espacios no había una definición clara hasta dónde llegaban su influencia o su poder. Entonces el problema versaba sobre los límites propios de la autoridad y sobre lo que podía legítimamente hacer cada una de las jerarquías dentro de los límites expresos e implícitos de su cargo. Y eso ha generado una serie de, como dice muy bien Sabine, una serie de controversias al grado incluso de disputar el poder político de ambas y viceversa. Ahora, la independencia de los eclesiásticos y la Iglesia como un poder espiritual autónomo implicaba que esta controversia del siglo XI tuvo su origen en una mayor conciencia de sí y un mayor sentido de independencia de los eclesiásticos y en el deseo de convertir a la Iglesia en un poder espiritual autónoma en consonancia con la validez generalmente admitida de sus aspiraciones.
Repito, entonces aquí va a marcar fuerte influencia San Agustín en términos de los argumentos y el poder que le atribuye a la Iglesia, no solamente en términos de la creación, sino incluso de la definición de comportamientos, poderes al interior de los ámbitos terrenales, ¿no? San Agustín presentaba a Europa a los ojos de los hombres como una sociedad esencialmente cristiana, única en la historia del mundo, ya que por primera vez había colocado el poder secular al servicio de la verdad divina, es decir, había una condición subordinada de los ámbitos terrenales respecto a los ámbitos divinos. Con arreglo a esta concepción, por supuesto, el antiguo ideal del gobierno encaminado a realizar la justicia alcanzaba su consumación, no solo dado a cada hombre su derecho, sino en el deber más importante de tributar a Dios la adoración que se le debía, ¿no? Ahí podemos citar, por ejemplo, a Gelasio, que escribía contra la subordinación de la política eclesiástica a la corte imperial de Constantinopla, la cual afirmaba que la responsabilidad del sacerdote era más pesada que el del rey porque se dirigía hacia la salvación eterna. Diríamos más bien que en realidad, si los fines espirituales tenían verdaderamente la importancia que les atribuía el cristiano y si la iglesia era en verdad la única institución mediante la cual podían alcanzar esos fines, no era lo lógico posible ninguna otra conclusión la que de alguna manera le daba pie a los argumentos en términos de los poderes, especialmente de la iglesia, o en consonancia o en contraste, por ejemplo, con los poderes terrenales. Aquí, por ejemplo, va a aparecer en este periodo, en el siglo XII, específicamente 1159, el famoso Juan Salisbury. Él cree que en la comunidad, bueno, entre las tesis que plantea, habla de la comunidad política como aquel espacio donde se puede vislumbrar las competencias, las atribuciones de la autoridad terrenal y asume, por ejemplo, que el pueblo y asume a un pueblo estrictamente regido por una autoridad pública. A ver cómo emerge su pensamiento, si vale el término. Él recupera de alguna manera la influencia aristotélica, ¿sí? Se robustece, si vale el término, de las teorías que emerge de la obra de la política, ¿sí? Y a partir de aquello, Juan Salisbury, ¿sí? Tiene un gran interés de ser a la vez el primer intento medieval de estudiar la filosofía política en forma extensa y sistemática, y obviamente es en ser el único en recuperar, uno de los primeros en recuperar el pensamiento de los clásicos, especialmente Aristóteles. Entre sus obras genera una serie de compendios de la antigua tradición que había llegado hasta el siglo XII desde Cicerón y Séneca a través de los padres de la Iglesia y los jurisconsultos romanos. Diríamos que en la mayor parte de los aspectos trata de exponer con bastante orden lo que todo el mundo creía y hasta donde se sabía del siglo XII había creído siempre. Quienes han estudiado más a fondo el libro están de acuerdo que es sorprendente lo poco que hay en él que se base conscientemente en la organización feudal de la sociedad predominante en la época del autor. Diríamos más bien, su ideal es más bien el de la comunidad política, la república concebida a la manera de Cicerón. No se olviden que esa discusión también está planteada en términos de que la república no es, en sus orígenes etimológicos, está concebida como los asuntos públicos, no tanto como un tipo de gobierno. Entonces, y eso rescata Cicerón, en donde se plantea a una sociedad unida por un acuerdo común
respecto a la ley y los derechos. Y por supuesto, a pesar de las influencias centrífugas del feudalismo, la idea esencial del pensamiento político de Salisbury seguía siendo la de un pueblo regido por una autoridad pública que actúa por el bien general y moralmente justificada por el hecho de ser legítimo. En la concepción salisburiana, la ley constituye un vínculo omnipotente en todas las relaciones humanas, incluso la que existe entre el gobernante y los gobernados. Por ejemplo, Salisbury plantea que entre un tirano y un príncipe existe una diferencia única o principal, que el príncipe obedece a la ley y gobierna al pueblo de acuerdo con sus dictados, considerándose como mero servidor suyo. Por virtud de la ley, hace bueno su título a ocupar el puesto más importante y principal en la dirección de los asuntos de la comunidad. Ahora bien, hay ciertos preceptos de la ley que tienen necesidad perpetua y que tienen fuerza de ley en todas las naciones y no pueden en manera alguna ser infringidos con impunidad, ¿no? Seguramente esto ha vinculado especialmente a los ámbitos eclesiásticos. Uno de los autores más influyentes definitivamente en este periodo es, sin lugar a dudas, Santo Tomás. Para él, todo conocimiento humano forma parte de una sola pieza, de extensión más amplia pero menos generalizada son las ciencias particulares, dice él, cada una de las cuales tiene un objeto especial. Por encima de ellas se encuentra la filosofía, una disciplina en ese momento comprendida como racional, que intenta formular los principios universales de todas las ciencias, por encima de la razón y basada en la revelación divina, se encuentra la teología cristiana que constituye la culminación de todo el sistema. Aunque la revelación está por encima de la razón, no es de ningún modo contraria a ella. La teología completa del sistema del que la ciencia y la filosofía constituyen el comienzo, pero nunca destruye su continuidad. La fe es la realización plena de la razón. Ambas, tanto la fe como la razón, construyen el templo del conocimiento, pero sin ninguna parte se encuentra en oposición si buscan propósitos contrapuestos. Santo Tomás pinta el cuadro de la naturaleza conformada exactamente en su plan de conocimiento. Para él, el universo constituye una jerarquía que llega desde Dios, que se encuentra en la cumbre, hasta el más ínfimo de los seres. Todo ser actúa bajo las exigencias internas de su propia naturaleza, buscando el bien o forma de perfección de su especie y encuentra su lugar en el orden ascendente según su grado de perfección. Lo superior manda y utiliza en todos los casos a lo inferior, del mismo modo que Dios manda sobre el mundo o el alma sobre el cuerpo. Ningún ser, por bajo que pueda estar, carece por entero de valor, ya que tiene una posición, unos deberes y unos derechos, con todo lo cual contribuye a la perfección conjunta. La esencia del esquema es la finalidad, la subordinación a un fin. En tal estructura, la naturaleza humana tiene un lugar único entre los seres creados, ya que el hombre posee no solo una naturaleza corporal, sino también un alma racional y espiritual, por virtud de la cual es afín a Dios. De todos los seres creados, es el único compuesto de cuerpo y alma a la vez,
y en este hecho fundamental descansan las instituciones y las leyes que dirigen su vida. En ese entendido, la concepción tomista de la vida social y política cae directamente en su plan de la naturaleza como conjunto y los paisajes más importantes en los que trató el tema constituyen parte de una gran obra sistemática sobre teología principalmente. Como toda naturaleza, la sociedad es un sistema de fines y propósitos en el cual lo inferior sirve a lo superior y lo superior dirige a lo inferior. Ahora, por ejemplo, si hablamos un poco de la naturaleza tomista de la ley, diríamos que la razón por la cual pudo Santo Tomás pasar por alto todo lo que parece ser un punto esencial de la filosofía política es probablemente el hecho de lo que profundamente que estaba inmerso en la tradición medieval de la santidad de la ley. Su reverencia por la ley era tal que daba por supuesto que su autoridad le era inherente y no dependía de ningún origen humano. Intenta constantemente relacionar lo más estrechamente posible la ley humana con la divina. A esto no solo su propia inclinación en armonizar ambas, sino también el supuesto de que la ley tiene una finalidad mucho más amplia de la que ser un simple medio de regular las relaciones humanas. Para Santo Tomás, diríamos, la ley era parte integrante de la totalidad del sistema de gobierno divino por el cual se rige todo, tanto en el cielo como en la tierra. Él considera tal sistema como emanación literal de la razón divina que regula las relaciones entre todas las criaturas animadas e inanimadas, animales y humanas. Este era el punto que le parecía importante y en consecuencia desarrolló su teoría general de la ley con más cuidado que ninguna otra, incluso de carácter político. Por ende, la clasificación de las leyes tomistas constituye una de las partes más características de su filosofía. Decía, por ejemplo, que un gobernante ilegítimo no era de modo primordial un infractor de los derechos e instituciones humanos, sino un rebelde en contra de todo el sistema divino mediante el cual rige Dios al mundo. Otro autor también importante en este periodo es el famoso Dante. Él se pregunta, ¿la monarquía temporal es necesaria para el bienestar del mundo? Definía la monarquía temporal como gobierno de todo el conjunto de seres temporales. Toda asociación de seres humanos se forma para algún fin y siguiendo una línea de argumentación en términos generales a la empleada por el clásico Aristóteles para demostrar la superioridad de la ciudad-estado sobre la familia y la aldea, Dante atribuye el lugar más alto entre todas las comunidades al imperio universal, dado que la característica especial del hombre es la razón. El fin o función de la especie es realizar una vida racional y esto es posible si hay una paz universal. Para Dante, considera que es la mejor de las cosas para la felicidad humana y un medio necesario para el fin último del hombre. Él considera, por ejemplo, que toda empresa cooperativa necesita una dirección y por consiguiente toda comunidad ha de tener un gobernante. De este modo, él demuestra que toda la especie humana forma parte de una comunidad
bajo un solo gobernante. Dante comparaba el gobierno de este con el ejercicio y ejercido por Dios sobre la naturaleza. Así como Dios es perfecto por su unidad, el gobernante, para ser perfecto, tiene que comprender a todos los hombres bajo una sola autoridad. Lo que tiene mayor realidad tiene mayor unidad, y lo que tiene mayor unidad es lo mejor. Además, él considera que es imposible la existencia de la paz entre los hombres a menos que haya un juez supremo, enteramente por encima de la ambición y la parcialidad, que pueda juzgar las disputas entre reyes y príncipes. De modo semejante, es importante la libertad, a menos que haya en el mundo un poder que se alce por encima de la tiranía y la opresión. Es curioso notar que el argumento combina la idealización tradicional del imperio con las nuevas categorías aristotélicas de explicación en torno al gobierno y los poderes en la jurisdicción terrenal, conforme a las ambiciones mismas de la Iglesia. Ahora pasamos un poco a revisar al famoso Marsilio de Padua. Marsilio de Padua abre gran parte de la discusión conciliarista a partir de su obra El Defensor de la Paz, el cual está dividido en dos partes principales. Una de ellas, diríamos, una de las más importantes, es una exposición de los principios aristotélicos, aunque difícilmente puede calificársele un estudio completo y sistemático de todos los aspectos de la filosofía política. La finalidad de Marsilio es poner los cimientos de lo que va a significar la segunda parte de su obra, en la cual saca sus conclusiones acerca de la Iglesia, las funciones de los sacerdotes, su relación con la autoridad civil y los males que surgen de un mal entendimiento de estas dos cuestiones. Hay también una tercera parte relativamente breve en la cual expone una serie de tesis o conclusiones sacadas de las teorías desarrolladas de las dos primeras. Marsilio de Padua, siguiendo a Aristóteles, define al Estado como una especie de ser vivo, tiene una mirada antropomórfica, compuesto de partes que desarrollan las funciones necesarias para su vida. Su salud o paz consiste en el ordenado funcionamiento de cada una de sus partes, y la lucha surge cuando alguna de ellas funciona mal o provoca interferencias en la labor de otra. Sigue también la derivación de la ciudad de la familia y afirma que la ciudad es una comunidad perfecta, o sea, una comunidad capaz de subvenir a todo lo necesario para una vida buena. Pero la expresión vida buena tiene un doble sentido. Significa lo bueno en esta vida y también en la vida futura. Lo primero es materia propia de la filosofía, que estudia por medio de la razón. El conocimiento de lo segundo se basa en la revelación y procede únicamente de la fe. La razón muestra la necesidad del gobierno civil como medio de paz y de orden, pero hay también una necesidad de religión que tiene sus usos en esta vida y constituye el medio de salvación en la venidera. En la línea que continúa Marsilio, siguiendo a Aristóteles, enumera las clases o partes que contribuyen a formar una sociedad. Por ejemplo, hay labradores y artesanos que proporcionan bienes materiales y los ingresos necesarios para el gobierno. Y hay soldados, magistrados y sacerdotes que constituyen el Estado en sentido estricto.
La última clase citada, el clero, provoca la mayor dificultad y su lugar en la sociedad ha sido motivo especial de diferencias de opinión debido a la doble finalidad de la religión, ya que la finalidad ultraterrena no puede ser comprendida por la razón. Sin embargo, todos los hombres, tanto cristianos como paganos, están de acuerdo en que tiene que haber una clase especial dedicada al culto. La diferencia entre el clero cristiano y los demás sacerdocios consiste sencillamente en que en materia de fe el cristianismo es verdadero, en tanto que otras religiones no lo son. Pero desde el punto de vista de la filosofía, esa verdad extrarracional apenas afecta la cuestión y Marsilio llega hacia una definición de la función del clero cristiano, el cual plantea, eso desde la mirada de Padua, la función del clero consiste en aprender y enseñar aquellas cosas que, según la escritura, es necesario creer, hacer o evitar con objeto de conseguir la salvación eterna y librarse del mal. Ahora bien, la propuesta de Marsilio de Padua en cuanto a la ley y el legislador, él procede a llevar la radical distinción entre lo espiritual y lo temporal a la definición de la ley. En el defensor de la paz distingue 4 clases de ley, aunque lo verdaderamente importante es la distinción entre la ley divina y la ley humana. Perdón. La ley es de 2 clases, según él, ¿no? Por un lado, la ley divina es un mandato directo de Dios, sin deliberación humana, acerca de los actos voluntarios de los seres humanos que deben realizarse o evitarse en este mundo en consideración al fin mejor o alguna condición deseable para el hombre en el mundo futuro. Para Marsilio, la ley humana es un mandato de todo el cuerpo de ciudadanos o de su parte de más valor que surge directamente de la deliberación de quienes están autorizados para hacer la ley, acerca de los actos voluntarios de los seres humanos que deben hacerse o evitarse en este mundo con objeto de conseguir el mejor fin o alguna condición deseable para el hombre en este mundo. Es decir, un mandato, la transgresión de la cual comporta en este mundo una pena o castigo impuesto al transgresor. Estas definiciones, podríamos decir, de la ley se distinguen por la clase de pena que llevan cada una. La ley divina tiene la sanción de las recompensas o castigos que medirá Dios en la vida futura. Se sigue de aquí que su violación no comporta ninguna pena terrenal, sino solo una pena ultratumba. En consecuencia, la ley humana no deriva de la ley divina, sino que contrasta con él. Toda norma que implique una penalidad terrena corresponde ipso facto a la ley humana y deriva su autoridad de la promulgación terrena o humana. Este es un punto de importancia fundamental para la argumentación posterior, ya que de ellos resulta la conclusión de que la enseñanza espiritual de los sacerdotes no es propiamente hablando un poder u autoridad, puesto que carece de fuerza coactiva en esta vida, a menos naturalmente que un legislador humano delegue tal poder a los sacerdotes. Las definiciones de ley que da Marsilio son también extraordinarias por el peso que atribuyen a los elementos de mandato y sanción de la voluntad del legislador y su poder para imponer tal voluntad. Nota que la palabra ley se emplea en el sentido de una norma de razón o justicia intrínseca, pero él la considera, al menos en su sentido jurídico, como caracterizada por el hecho de emanar de una autoridad constituida y comportar una pena en caso de violación.
La forma de concebir la ley de Marsilio supone un contraste agudísimo con la de Santo Tomás, quien presentaba la ley divina y humana como partes de un mismo todo, y subrayada el hecho de que la ley humana deriva racionalmente de la divina. En el caso de la ley en Marsilio, un legislador investiga a continuación quién es el legislador humano, genera sus conclusiones a partir de los procesos que se puedan emprender en el ámbito terrenal. Y a partir de eso, él dice que el legislador o causa eficiente primera y verdadera de la ley es el pueblo o la totalidad de ciudadanos, o la parte de más valor, lo que decíamos hace un momento. Para él, por ejemplo, la ley humana surge de la acción conjunta de un pueblo que establece normas para gobernar las acciones de sus miembros, o inversamente, un Estado es el conjunto de hombres que deben obediencia a un determinado cuerpo de leyes. Pablo también pone mucho énfasis en las discusiones de la Iglesia y el clero, que por supuesto generan para el todo una controversia, especialmente cuando se habla de sus competencias y atribuciones en los ámbitos terrenales. Para él, por ejemplo, todo magistrado de la comunidad posee su autoridad únicamente por mandato mediato o inmediato del pueblo. Se sigue de ello que el clero como tal carece en absoluto de poder coactivo. Si se le permite ejercer tal poder, según Marsilio, este actúa como delegado del poder civil. Como el clero no es sino una clase dedicada a practicar los servicios religiosos, está sometido a regulación como cualquier otra clase, y sus miembros, como los seglares, son responsables ante los tribunales civiles por las violaciones de la ley humana. Dentro del significado de la ley humana no hay, estrictamente hablando, delitos espirituales. Tales delitos solo los juzga Dios en una vida futura, y las penas se imponen más allá de la tumba. Si los delitos espirituales motivan una penalidad terrena, se convierten ipso facto en delitos contra la ley humana. En consecuencia, si la herejía se castiga en este mundo, es un delito civil. Su pena espiritual es la condenación eterna, pero tal cosa excede el poder del clero o de cualquier juez humano. De modo semejante, sostiene Marsilio que la excomunión corresponde por entero al poder civil. En resumen, diríamos que su teoría descarta de modo absoluto el derecho canónico como jurisdicción distinta, en la medida en que realmente una ley divina, sus penas son ultraterrenas, en la medida que impone penas terrenas, constituyen una parte de la ley humana y en consecuencia está dentro del poder de la comunidad secular. Marsilio también cree en la idea de generar, ¿sí?, un cuestionamiento a la Iglesia en torno a la teoría del concilio general, quiero decir. Él cree que, y está convencido que todavía un núcleo de creencia cristiana acerca del cual puede la Iglesia hablar con autoridad y para el cual su teoría tiende a establecer una institución humana. Como otros autores del siglo XIV y XV que estaban convencidos de los efectos de la jerarquía, escogió para ese fin el Concilio General, que consideraba como el órgano de la Iglesia para decidir tales disputas. Es decir, está identificando que los ámbitos de decisión de la Iglesia debería apuntarse principalmente al Concilio General. Marsilio no quiere que el Papa y la jerarquía, meros agentes humanos, puedan decidir acerca de los artículos de fe discutidos durante siglos. Está dispuesto Marsilio a conceder a la propia Iglesia como cuerpo, o más estrictamente a un concilio general,
una infalibilidad mística, único punto de contacto entre la razón y la fe que tolera el racionalismo predominante en su sistema. Marsilio supone que en un concilio general la inspiración se unirá a la razón para dar una versión autorizada de la ley divina contenida en la escritura, en las sagradas escrituras, mejor dicho, y una respuesta satisfactoria a las razonables diferencias de opinión que pudieran surgir en tales materias, ¿no? En este punto, por ejemplo, podemos citar a Guillermo de Ockham, quien fue más agudo que Marsilio, ya que percibió que en materias de fe un concilio era una institución nada más humana y no podía ser más infalible que un papa. Así pues, por ejemplo, la teoría de la Iglesia de Marsilio es hasta cierto punto un punto esencial de su sistema y transfiere a la Iglesia un elemento de su teoría política, dado por supuesto que el cuerpo universal de los fieles cristianos, como el de los ciudadanos en un Estado, constituye una corporación y que el Concilio General, como el principio político, es su delegado. La dificultad consiste en que esta transferencia requiere que los ciudadanos figuren como miembros de dos corporaciones con sus respectivos estados y la Iglesia universal, y realmente no hay nada en su teoría de la sociedad que pueda explicar esta forma de ciudadanía dual. Es una concesión motivada porque la teoría de Marsilio era mucho más secular que la concepción dominante de la sociedad a la que tenía que aplicar. Muchas gracias.